Doctor Víctor Anacleto Guerrero, decano del Colegio de Abogados de Lambayeque. Doctor Francisco Gómez Valdés. Doctor Manuel Bermúdez Tapia. Tengan ustedes muy buenas noches. Abogados, público asistente, tengan todos ustedes muy buenas noches. El día de hoy, continuando con el ciclo de conferencias, vamos a invitar a todos ustedes a ponerse de pie para iniciar la ceremonia de hoy. Viva el ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Pueden tomar asiento. Esta noche tenemos el alto honor de recibir y presentar al doctor Francisco Gómez Valdés. El doctor, haciendo un paréntesis a este evento académico, tenemos el placer de presentar el libro que el día de hoy quiere hacer presentación en esta ceremonia académica. Para ello pido fuertes palmas, por favor. Asimismo, dejamos en el uso de la palabra al doctor Víctor Anacleto para la presentación del doctor y correspondiente saludo. Doctor Francisco Gómez Valdés, que hoy día va a presentar su libro de forma breve con la exposición que existe. Doctor Manuel Bermúdez Tapia, expositor de esta noche. Estimados colegas, público presente, alumnos. Bueno, para nosotros siempre es satisfactorio los eventos académicos de todos los viernes, los viernes jurídicos, las conferencias. Y abreviando, voy a tener el honor de presentar el libro del doctor Francisco Gómez Valdés. El doctor Gómez Valdés, no sé si ya podemos leerle
su hoja de vida antes de presentar para algunas palabras la presentación del libro y también la palabra del maestro y luego la exposición del doctor Bermúdez. Así que le pido que lea la hoja de vida del doctor Francisco Gómez Valdés, cuyo libro es sobre seguridad social, el derecho previsional y de la seguridad social, que voy a tener el alto honor de presentarlo describiendo lo que contiene. Por favor. El doctor Francisco Gómez Valdés es egresado de la Universidad Mayor de San Marcos. Tiene un posgrado en la Universidad de Soborna de París con mención en Derecho del Trabajo, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde 1986, profesor de la Unidad de Posgrado Mención del Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dictando los siguientes cursos: Sociología del Trabajo, Derecho del Trabajo Individual, Derecho Colectivo del Trabajo, Derecho del Trabajo Comparado. Asimismo, es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad San Martín de Porres en los siguientes cursos: Derecho del Trabajo Comparado, Derecho Procesal del Trabajo, Derecho del Empleo y de la Formación Profesional, Derecho de la Seguridad Social y Contratos Especiales de Trabajo. Pido por favor un fuerte aplauso para el doctor. El libro que esta noche se presenta tiene por título Derecho Previsional y de la Seguridad Social, Análisis Doctrinario, Jurisprudencial y Comparado. La editorial que lo está acompañando esta vez es la editorial San Marcos. Doctor Gómez, doctor Bermúdez, estimados colegas. Brevemente vamos a hacer la presentación del libro por la exposición que tenemos hoy día, pero hemos querido hacer este reconocimiento al maestro Francisco Gómez Valdés. Debo decir que el doctor Gómez es un maestro reconocido nacional e internacionalmente y ha sido miembro de la comisión que elaboró la nueva ley procesal del trabajo, conjuntamente con el doctor Priori, con Mario Paco, con Mópolis y otros. Él ha publicado muchísimos libros de derecho individual de trabajo, derecho colectivo, contrato de trabajo, y también comentarios de la nueva ley procesal del trabajo. Y últimamente es este libro, Derecho Previsional y de la Seguridad Social, Análisis Doctrinario, Jurisprudencial y Comparado. Esto es importante por cuanto especialistas en seguridad social son pocos y el doctor está relacionado con derecho del trabajo y seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Nos preguntamos nosotros. Y cuando hablamos de seguridad social, nosotros nos referimos al riesgo social. ¿Y qué es el riesgo social? Estudia las contingencias sociales. Y las contingencias sociales es un hecho imprevisto a futuro que trae pues un desmedro físico, intelectual y económico. Por ejemplo, cuando alguien se invalida, tiene un desmedro físico y psicológico, pero también económico. Si un trabajador gana 2.000 y está en el 19.90 y se invalida, tiene un desmedro económico porque lo máximo que va a recibir en pensión del 19.90 es 857.30. Y por eso se dice que las contingencias sociales tienen que ver con un desmedro físico, intelectual y económico. Y las contingencias sociales son biológicas, patológicas y económico-sociales. Se dice que la seguridad social nació de aquella sentencia que Jesús dio a Adán, que ganarás el pan con sobre tu frente, y de ahí vinieron los problemas. Pero la seguridad social ha evolucionado y se considera que hay técnicas primarias de protección, en lo cual está el ahorro individual, el mutualismo, la beneficencia, la responsabilidad civil y los seguros sociales que se caracterizan por la contribución. Y luego tenemos la seguridad social como el Plan Beveridge, y obviamente ya ahí se aplica como ciencia. En el Perú
la seguridad social también ha tenido una evolución desde la época del incanato, la colonia de la República, hasta la época actual. Desde las leyes, Ley General de Goces, ley también que se dio sobre accidente de trabajo, la ley 8433, 3724, la 22482, la 1990, 20530, 17262, y luego las normas de salud, la 26790. La seguridad social en realidad es fundamental en la vida de todos los hombres y es una doctrina la más noble de todas. El maestro Gómez ha hecho un estudio de la seguridad social en el Perú. Este libro, con la capacidad y experiencia del maestro Francisco Gómez Valdés, está conformada por 7 partes. Tiene también la parte preliminar que consta de 6 secciones y cada una de las partes que ha ido tratando los sistemas de la seguridad social, integrando también lo que es en la parte previsional, lo que es el decreto ley 19.090, trata su obra de las pensiones que se otorgan, jubilación, invalidez, viudez, orfandad, pendientes. También la obra trata sobre lo que es el decreto ley 20.530, donde la cédula viva ya es un sistema cerrado. La obra también trata de regímenes especiales como la 19.846 de la ley de lo que es los militares y policías. También aquí nos ven las pensiones de los artistas, de los pescadores, y también la parte no constitutiva de lo que es el CIS, el aseguramiento universal. Y el libro también trata lo que es la parte del proceso contencioso administrativo. Él lo ve en la parte interna, que habla de los recursos de reconsideración, apelación, cómo los trámites se hacen ante la ONP. Y la parte judicial, el maestro Gómez nos está hablando ahí, el contencioso administrativo ya con la aplicación de la ley 27.584 del contencioso administrativo, que obviamente se agota la administrativa y vamos al Poder Judicial. Y todo ese trámite que empieza desde la demanda hasta la contestación de la demanda, la sentencia, la apelación, la casación, y va a lo que es la Sala de Derecho Constitucional y Social. El libro en realidad es un libro de lectura obligatoria, porque contiene todo el análisis que el maestro ha hecho de todo lo que es el sistema previsional, porque ustedes sabrán que el sistema previsional en el Perú, o en todo caso, la seguridad social es administrada en el campo de la salud por el Ministerio de Salud, por el Seguro Social, y en el campo de las pensiones la administra lo que es la cuestionada ONP, la entidad más cuestionada en el Perú, por lo que demoran y nunca responden, y obviamente en el camino se mueren muchos pensionistas, ¿no? Y también las pensiones son administradas, la 20.530, por la entidad donde trabajó el servidor público en este caso. Decirles que es un libro que ustedes lo pueden conseguir en las diferentes librerías del Perú, ¿no? Que la editorial San Marcos lo ha editado, y solo decirles pues que es un tema fundamental para toda persona. La seguridad social tiene que ver con la protección social, y quiero felicitar al maestro, agradecerle por su presencia en el colegio. Me contaba de que son los colegios los que tienen que ser siempre la vanguardia del pensamiento jurídico social en nuestro país, ¿no? Ahora que vemos lamentablemente como para elegir los miembros del Tribunal Constitucional son los cupos los que van a elegir, ¿no? Yo comentaba con el maestro que lamentable es que no sean los mejores, sino que sean por cuestiones políticas estas elecciones, pero en fin.
estimados colegas, entonces agradecer al maestro Francisco Gómez Valdés por esta obra que da a todos los abogados sobre derecho previsional, que son muy pocos los especialistas en derecho previsional y seguridad social, y decirles pues que es tan trascendente la seguridad social que siempre se dice que no hay paz duradera sin justicia social y no hay justicia social sin seguridad social, y por esa trascendencia quisiera que demos un fuerte aplauso al maestro Francisco Gómez Valdés por su obra. Asimismo, queremos invitar al doctor Francisco Gómez Valdés y dejar en el uso de la palabra para que nos dé un pequeño alcance respecto de su obra que recién acaba de presentar. Muy buenas noches. Señor decano de este ilustre colegio de abogados, doctor Víctor Anacleto Guerrero, doctor Bermúdez, que se encuentra en este instante mismo en la mesa de honor, colegas, público en general. Quiero ser extremadamente breve y antes de esa brevedad, o dentro de ella, agradecerle al doctor Anacleto Guerrero sus palabras que tienen bastante peso desde que él mismo es un especialista también dentro de la materia previsional. Se me ocurrió escribir este libro porque pensé que alguna vez llegaría a ser viejo. Y ese es el problema básicamente que tenemos los académicos, que a veces nos olvidamos que en un momento determinado vamos precisamente a ser viejos. Y esa situación tan particular de haberme adentrado a tratar un tema extremadamente difícil, complicado por donde se le tenga que analizar, finalmente, ya para mi tranquilidad, he podido verificar pues que la obra, luego de 8 años de trabajo arduo, fue finalmente llevada al mercado. El tema previsional ya lo acaba de mencionar el doctor Anacleto Guerrero, nace probablemente con el inicio mismo de la humanidad. Él se ha referido a una parte bíblica, pero en cierta medida fue Charles Darwin que va a verificar un hecho histórico extremadamente importante para todos los seres que aún osamos vivir sobre la faz de la Tierra. Él mencionó, dentro del análisis que hace de la evolución del ser humano, que se mantiene en pie gracias a un principio que no lo va a calificar como solidario, sino a un principio de simpatía que los seres humanos en un momento determinado de nuestra existencia tenemos con nuestros padres. Fue justamente esa simpatía lo que ha permitido que nosotros prosperemos, que nosotros hayamos tenido la oportunidad de sobrevivir, y que de no haber sido por esos gestos de simpatía, probablemente la especie humana no hubiera tenido las características que en la actualidad exhibe. Más modernamente ha sido la solidaridad de los seres humanos, y el amigo Anacleto Guerrero ha hecho alusión a la época incásica. Efectivamente, esa sociedad fue una sociedad extremadamente solidaria. Solo haber tenido 169 silos que hacían deberes previsionales a nivel de todo el territorio que se encargó de ocupar, hacía ver ese espíritu no solamente solidario, sino al mismo tiempo
de simpatía generalizada para todas aquellas personas que por alguna razón hubieran tenido algún tipo de contingencia. Dentro del Incásico solamente las personas trabajaban 20 años. Al término de esos 20 años eran los años que se encargaron finalmente de preservarlo hasta que se extinguiera su vida en forma total. Era una sociedad que se encargó de tener en cada familia a un veedor de la alimentación que cada cual dentro de esta sociedad hacía suya dentro de la ingesta, a fin de poder establecer las sanciones posteriores si acaso él verificaba que la alimentación familiar tenía algún tipo de deficiencias. El hecho de que todo el mundo dentro de esa era se hubiera encargado básicamente de su cuidado físico era de la misma forma una de las maneras trascendentales como esta civilización nuestra, de la que sobre este punto previsional casi nada se ha trabajado, era pues en cierta forma un mensaje extremadamente claro de que era una civilización que se encargaba y se preocupaba por los súbditos. La fiesta de Inti Raymi duraba 30 días. ¿Qué sociedad en el momento actual podría osar hacer que toda su colectividad se detenga durante 30 días para simplemente participar en un festejo? Y ojo que no fue la única fiesta que existió durante el Incásico. Cuando las dos torres gemelas fueron derribadas en los Estados Unidos, este país, que por entonces y aún ahora sigue siendo el más importante del mundo, solo paralizó 2 minutos. Nuestros incas se daban el lujo de hacer que la paralización de toda la colectividad durase durante todo un lapso extremadamente superior a aquellos 2 minutos que solamente el país norteamericano propuso como propuesta para salvar el honor o, en todo caso, solidarizarse con los caídos a consecuencia de esta tragedia que enlutó a ese país. Lo que quiero decirles, pues, que las sociedades, cada una, ha ido desarrollándose para que este derecho previsional, tan echado a menos en nuestro país, lastimosamente pueda ir exhibiendo una vitrina social que frente al auge económico representa una de las necesidades históricas que deben ser atesoradas por las colectividades. El doctor Guerrero mencionó que la pensión máxima que se paga actualmente por la jubilación dentro del Sistema Nacional de Pensiones es de 857 soles y algunos centavos. Pero eso es lo que se paga ahora. Cuando la ley del año 36 se erigió, se habló que la pensión máxima debería ser el 80% de 13 remuneraciones mínimas vitales. Lo que en buena cuenta implicaría que el jubilado ahora, si es que las matemáticas actuariales que se hicieron entonces para establecer esa pensión se respetaran, la pensión grosso modo ahora máxima debería ser de aproximadamente unos 5.000 soles. Pero ¿por qué en vez de esta cantidad se estaría pagando esta otra? En los Estados Unidos la primera pensión de jubilación que se pagó fue de 28 dólares. Sin embargo, el promedio de las pensiones que actualmente se pagan es de 900 dólares. Vale decir que nosotros hemos tenido una situación inversa de lo que ocurrió en los Estados Unidos. Y ojo que en los Estados Unidos la previsión social nace el año 35 y en el Perú nació un año después, el año 36. Por lo tanto, en el partidor, estas dos seguridades sociales virtualmente se iniciaron casi coetáneamente.
Sin embargo, el producto que se exhibe ahora, el producto que se paga ahora, con ocasión de ese beneficio o de ese derecho, es totalmente opuesto. En mi obra, pues, he tratado de hacer todos esos análisis con la finalidad de hacer ver y, sobre todo, hacer un llamado de atención para que un tema como el previsional, que es un asunto que atañe a todo el mundo, se tenga ya que verificar con cierta sinceridad, pero también con cierto rigor. No es posible que el Sistema Nacional de Pensiones tenga una rentabilidad del 1% y que las AFP tengan una rentabilidad del 2%. Va a decir que el dinero, que en cantidades inmensas se mantienen con la suma de ambos regímenes previsionales, el importe o el rédito o la maximización de esos recursos es muy inferior a si se tuviese que depositar ese dinero en un banco. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué es que existen estos agravios que, frente a la economía y a las finanzas de cada trabajador que aportó para el sostenimiento de su derecho previsional, tenga pues esta situación tan sinuosa? Afortunadamente, la nueva ley procesal del trabajo genera un espacio para que todos estos conflictos, que son numerosos, conflictos que son el día a día de lo que representa el procedimiento social en el Perú, tenga pues una cobertura de procesalidad que hasta antes de esta disposición, a través de otros procedimientos totalmente dispersos, era posible ejercitar. Ahora una sola y refundida disposición procesal es la que se va a encargar de supervisar o tratar de reparar, si se quiere, cualquier asunto no solamente asistencial, sino también previsional, que sea del sector particular o público. Finalmente, pues, la luz dentro del procedimiento se ha hecho ver, y esa oscuridad que durante mucho tiempo se había establecido y apoderado lastimosamente del espacio del procedimiento, aparece dentro de la palestra con el solo propósito que las personas tengan a un juez social, a un juez que conoce, o que en todo caso debe conocer, un tema de esta naturaleza que decía al comenzar esta conversación es de suyo complicado, pero al fin y al cabo tenemos ya al juez y habrá que ir desarrollando toda una casuística, habrá que ir ejercitando toda una labor tesonera para formar cuadros que se encarguen, en tanto que abogados, tal vez futuros magistrados, de desarrollar y desenvolverse en los mejores términos dentro, repito, de una temática que es extremadamente difícil. Por esa razón es, pues, y entre ellas y otras más, que me permití desarrollar esta obra que, conforme lo ha mencionado el señor decano de esta orden, es pues importante, y era importante, porque en ella he refundido todos los regímenes que existen sobre esta temática tan difícil, repito, como es la parte asistencial y la parte previsional. De ahí pues que quienes pretendan introducirse dentro de este tema, quienes pretendan ser especialistas o cuando menos acercarse a la especialidad de esta materia, sabrán pues que con esta obra tendrán a la mano absolutamente todas las variables que existen sobre la situación propia del derecho previsional y de la seguridad social. He querido esta noche, señor decano, compartir con usted, con todos ustedes, vivencias muy ligeras acerca de un tema, repito, que siempre estuvo a la saga. Afortunadamente, el doctor Anacleto Guerrero ha sido un pionero
y su obra es mucho mayor protagonismo, aún porque él ha escrito desde su lugar de origen. No lo hizo como quien les habla en la ciudad de Lima. Y eso a mí en lo particular me hace ver pues que el profesor es en realidad alguien que se ha preocupado por este tema, y vaya de qué forma. Es uno de los más ilustres conocedores y escritores de la seguridad social a nivel nacional. Es un referente. Lo he tenido en cuenta en mi obra, en muchos de los pasajes que ella contiene. Y por eso es que en cierta forma se emula al gran maestro Kant, que siempre pretendió y quiso escribir en su pueblo y no hacerlo en otro lugar. Y por esa razón, cuando se me pidió venir a presentar la obra delante de él, no he titubeado, he hecho un paréntesis en mi vida académica para hacerlo, y muy gustoso que en verdad lo he hecho, señor doctor decano de este Colegio de Abogados. Muchas gracias, señor. Agradecemos por estas palabras del doctor Francisco Gómez Valdés y por tener la deferencia de querer presentar su libro en nuestra ciudad. Asimismo, sin más preámbulo, queremos invitar al doctor Manuel Bermúdez Tapia, pero antes de ello quisiera ceder el uso de la palabra al doctor Víctor Anagleto para que lo pueda presentar. Doctor Bermúdez, maestro Francisco Gómez, amados colegas, para el colegio siempre es un honor tener expositores de la talla del doctor Manuel Bermúdez Tapia. Él tiene varias maestrías en Derecho Constitucional y en otras en Derecho Civil, y es un destacado profesor de posgrado de la San Marcos y de nuestra escuela de posgrado de la Universidad Pedro Luis Gallo. Pero lo más importante es su predisposición de apoyar a nuestro colegio, y me pidió que siempre lo programe los viernes jurídicos, así que lo vamos a tener siempre en tema de Derecho Constitucional y sobre todo tema de hoy día de Derecho constitucionalización del derecho de familia, porque él lleva muchos casos también de derecho de familia, y por eso es fundamental que el día de hoy esté en esta exposición, y le pido que nos lea la hoja de vida del doctor, por favor. El doctor Manuel Bermúdez Tapia es magíster en Derecho Constitucional en la Universidad Particular Antenor Corrego de Trujillo, magíster en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Lima, doctor en Derecho y en Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, exdirector de investigación de la Academia de la Magistratura, exdirector del posgrado de la Universidad César Vallejo, filial Lima, profesor visitante de las Universidades de Buenos Aires, Católica de Argentina, profesor visitante de la Universidad Talca de Chile, profesor visitante de la Universidad Nacional de Chile, profesor visitante de la Universidad Flaxo de Ecuador, profesor de la Universidad Mayor de San Marcos en la Cátedra de Derecho Constitucional Peruano, para quien pido un fuerte aplauso. Pasamos en el uso de la palabra al doctor Manuel Bermúdez con el tema constitucionalización del derecho de familia. Muy buenas noches, doctor Víctor Anagleto, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Chiclayo, doctor Gómez, muy buenas noches, señores participantes de este seminario, muy buenas noches. En primer lugar, permítanme agradecer al señor decano por la amable invitación. Es una invitación que ya venía cursándose en varias oportunidades y que felizmente ahora se materializa.
De igual manera, felicitar al doctor Gómez por la presentación de su magistral obra, en particular por la especialización profunda que ha brindado y que eventualmente, dándole algunas leídas preliminares, se nota el mucho interés y además la profunda búsqueda de información bibliográfica que se puede materializar en dicho libro. A ustedes, señores, las gracias y la amabilidad por participar en esta oportunidad, y vamos a dar inicio a esta pequeña exposición. En primer lugar, para comenzar y decirles que la vamos a dividir en 3 partes. La primera de ellas es de alguna manera una pequeña introducción a nuestra materia. La segunda parte de ellas es para plantearle algunas interrogantes bastante directas, y la última de ellas es de alguna manera para fijar una posición respecto de este tema que de alguna manera tiene un neologismo, que es la constitucionalización del derecho de familia. A ver, en primer lugar, señores, nuestra sociedad nacional, no solo a nivel de Chiclayo, no solo a nivel de Lima, sino a nivel nacional, y esto a nivel internacional también, ha evolucionado, ha cambiado por varios procesos de transformación. Esta sociedad, que en un primer momento, en términos normativos, fue regulada, y eso está materializado, por ejemplo, en nuestro Código Civil, en nuestro Código Procesal Civil, de una manera determinada al contexto de la década de los años 90 del siglo pasado, hoy por hoy se ha transformado, es otra realidad. Estamos, señores, en un año 2013 totalmente distinto, con condiciones, con situaciones, con un medio social totalmente diferente al existente en el año 84, en el año 90, en el año 2000, cuando se promulgó el Código del Niño Adolescente, que evidentemente este problema nosotros lo vamos a ver de manera directa y de manera tangible. Y la mejor manera de acreditar mi posición es consultando en forma muy breve y que cada uno puede responder directamente y en forma interna la siguiente interrogante. Señores, hoy por hoy el número de divorcios se ha incrementado a tal nivel que el número de matrimonios en nuestras sociedades. Hoy por hoy la viabilidad de procrear hijos fuera de un matrimonio es absolutamente hasta casi natural. Existen diferentes circunstancias que eventualmente acreditan que nuestra sociedad es otra. Y permítanme ahora sí explicarle algunos ejemplos que pueden dar viabilidad de eso. Por ejemplo, señores, de los presentes, ¿me podrían decir si conocen el concepto, por ejemplo, de ibiristofilia? ¿Conocen el síndrome de Medea? ¿Conocen, por ejemplo, el síndrome no es un síndrome, es un problema de foreign grass? ¿Conocen lo que es el síndrome del domino dad? ¿Conocen fertilidad múltiple? Señores, ¿conocen los conceptos? De repente no, pero los van a ver de manera diaria, de manera ordinaria, profundamente en cada uno de los procesos judiciales que se presentan en el Poder Judicial. Y ahora se los voy a explicar y se van a dar cuenta que eventualmente lo que ustedes ven con la señora Julia, con la señora Lucha, con la señora eventualmente Francisca, ustedes lo van a ver en un concepto. Y señores, nuestra sociedad ha evolucionado a tal nivel que hoy por hoy poco a poco estamos materializando en términos legislativos algunos de estos conceptos. Hace menos de 3 semanas se aprobó en el Congreso de la República la ley 30.007. Esta ley que reconocía los derechos de sucesión de las parejas a nivel de unión convivencial. ¿Correcto? Un momento. Pero esta no es la única ley que nos permite, ¿qué cosa? Respaldar nuestra posición de evolución social, sino que también ya se han producido reformas legislativas en el ámbito del derecho de familia. Por ejemplo, caso de tenencia compartida. Por ejemplo, la ley que regula y sanciona a los deudores alimentarios en un registro, en un proceso de inscripción de quienes, como progenitores, no cumplen con sus obligaciones. La ley que modificó el procedimiento a nivel de reclamación de derechos y acumulación de pretensiones. ¿A nivel de qué cosa? Reconocimiento de filiación extramatrimonial y alimentos.
Este proceso de reformas normativas ha ido a la par de una serie de procesos de reforma jurisdiccional, tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional. Abril del año pasado se reconoció por primera vez en nuestro país y en términos de Iberoamérica, incluyendo España, ¿qué cosa? La sanción a una conducta obstruccionista de parte de un progenitor respecto de otro progenitor, y también se sancionó la alienación parental. Estos procedimientos, como por ejemplo complementados con las sanciones que estableció el Tribunal Constitucional, por ejemplo en la protección de la familia ampliada, de la familia extendida, del derecho fundamental a fundar una segunda familia o una nueva familia, nos permite responder estos elementos conceptuales que habíamos anticipado. Señores, la hibridnofilia es una patología, y es una patología a nivel de qué cosa? Del desarrollo de la personalidad de una persona respecto de qué cosa? De la valoración frente a una pareja. Normalmente esta pareja, ¿quién es? Es el malo, es el abusivo, es el que de alguna manera denota comportamientos sociales negativos, borracho, malhumorado, violento, pegador. Pero que sin embargo resulta estos patrones negativos atractivos hacia la pareja. Y no hablo de varón, no hablo de mujer. Es una perspectiva que la puede tener cualquier individuo respecto de otro que pueda ser su pareja. Aunque parezca increíble, señores, esto llega en algunos casos y en algunas situaciones a explicar el porqué determinadas veces de señoras que han denunciado maltrato físico llegan a qué cosa? A retirar las denuncias en las comisarías. Esta patología es qué cosa? Una perspectiva de evaluación de la psicología de dicho individuo que nos permite manifestar que en realidad no es solo una situación de evaluación de los hechos que pudieran llevarse al sistema judicial, sino que también se tiene que analizar la perspectiva interna de quienes son las partes involucradas en el conflicto. Porque de lo contrario, el magistrado que vea estos conflictos no va a poder solucionar absolutamente nada. El síndrome de Domino-Down es aquel problema social y que inclusive se estudia en el ámbito de la economía a nivel de planificación familiar. ¿Cómo qué cosa? La situación que provoca que determinados individuos tengan hijos en parejas sucesivas. Quienes han visto procesos de alimentos, eventualmente han visto situaciones en las cuales una de las partes tiene 1, 2, 3 hijos con diferentes parejas. Esta situación se explica si es que esta situación de los niños es bastante cercana a nivel de edad entre ellos. Esta situación que provoca que eventualmente la persona que plantea los derechos tiene un perfil que no resulta, ¿qué cosa?, intuitivo respecto a sus propios hijos, porque no puede garantizarse para sí misma un nivel de protección de sus propios derechos e intereses. El factor Foreign-Grass es el factor que ve el ámbito patrimonial de los intereses de una parte al momento de la separación o divorcio. ¿Qué sucede? Existen situaciones en las cuales una de las partes plantea la separación porque le resulta, ¿qué cosa?, mucho más barato generar esta separación o divorcio que mantener un matrimonio. Y no hablo de una tercera persona, hablo de una simple valoración económica de su perspectiva económica tanto a nivel individual como a nivel de qué cosa, de la familia. Existen otras situaciones que pueden explicar diferentes patologías, diferentes situaciones, y que todo ello nos permite a nosotros señalar qué está sucediendo entonces. ¿Qué sucede en el ámbito normativo, en el ámbito del derecho de familia, que provoca que existan estos estudios? Porque no soy el único, señores. Existen diferentes investigadores que han logrado materializar textos, artículos, publicaciones sobre estas materias. Tanto es así
que en los últimos años hemos sido convocados como amicus curiae a nivel de la Corte Suprema y a nivel del Tribunal Constitucional. Quien les ha participado en las sentencias de Reinaldo Scholz, ha participado en las sentencias de alienación parental en la Corte Suprema, entre otros casos. Y puedo dar fe que existen otros autores que también evidencian esta situación de variación. El gran inconveniente de poder determinar este contexto, entonces, es ¿qué cosa? Analizar nuestra propia realidad. Hoy por hoy, la familia, por su propia institucionalidad, no es que haya cambiado. Sencillamente se debe interpretar dicha institución sobre la base de las nuevas relaciones familiares. Y hoy por hoy, conforme lo determina nuestra Constitución y conforme lo determina todo el patrón de protección de los derechos de las personas, y hablo de las personas en general, es que nosotros tenemos que constitucionalizar este derecho a familia. Y lo debemos constitucionalizar no solo para darle las garantías a quien es desprotegido materialmente de sus derechos, por ejemplo los niños, por ejemplo las madres, sino a todas las partes involucradas, porque el no reconocer los derechos a quien eventualmente puede ser el agresor o eventualmente aquel que resulte que termine perjudicando a las otras partes, puede provocar ¿qué cosa? La distorsión del mismo derecho. Bajo estas circunstancias, el proceso de constitucionalización lo que protege en un primer lugar no es solo la familia, protege a los individuos que componen a la familia. Y sobre esta relación de protección de estos derechos es que se va a tutelar la relación o, ¿qué cosa? El vínculo que existe entre estos individuos que componen la familia. Esta protección de dicho vínculo se ha visto materializada en una serie de jurisprudencias a nivel constitucional por nuestro tribunal. Y voy a mencionar algunos casos. Sentencia, Reinaldo Scholz, se protege a la familia ensamblada. En esta familia ensamblada, el esposo de la mamá de una señorita procura defender los derechos de su hijastra y el Poder Judicial no le reconoce dichos derechos. El Tribunal Constitucional señala que al existir una unión familiar acreditada permanente en el tiempo, le garantiza a este señor Reinaldo Scholz comportarse como un progenitor y en este sentido proteger los derechos de quien considera su hija. Estas uniones de dos familias hoy por hoy son reconocidas como un matrimonio válido y legítimo, capaz de generar derechos y obligaciones a todos los integrantes. Y esto, señores, es lo que ocurre en nuestra realidad. Hoy por hoy los padres, los esposos, pueden venir de un primer matrimonio de repente diluido, de repente separado o de repente en crisis y generar una segunda familia. Y el no reconocer los derechos de quien es hijo de la pareja puede provocar distorsiones. Y el mejor de los ejemplos se lo puedo dar a nivel coloquial. Si los dos padres van con cada uno con sus hijos y tienen un tercer hijo que es de los dos, esto es 3 hijos en total, van a comer, por ejemplo, un pollo a la brasa, los señores no pueden decir, ¿sabes qué? Nuestro hijo come, mi hijo come, pero tu hijo no come. Esto sería excluir, y esto vulnera, como lo fundamenta el Tribunal Constitucional, la igualdad existente entre los hijos en un matrimonio. Y en este caso no había matrimonio, había una familia. Por lo tanto, lo que se protege es el vínculo. Segundo ejemplo a nivel de sentencia constitucional. Señores, el caso Tudela Van Brugge. ¿Recuerdan este famoso caso de conflicto entre los hijos y la esposa del patriarca Tudela? Muy bien. Cuando llega el Tribunal Constitucional a nivel de un habeas corpus, los hijos plantean no un tema patrimonial, no un tema de sucesiones, no un tema de libertades, plantean la viabilidad de que se les reconozca en el ámbito judicial el tener un contacto directo, constante y permanente, sin ningún tipo de limitación, con su progenitor. Y el Tribunal Constitucional se los concede. Y se los concede porque reconoce que esta relación entre los hijos y el progenitor es natural.
Y si bien este señor se encontraba casado con su segunda esposa, en este caso, no resultaba válido el argumento de la señora de establecer límites al contacto entre los hijos con el padre. Y esto, señores, permite la regulación de qué cosa? La obstrucción de vínculo. Obstrucción de vínculo es aquel problema material que limita el derecho de un progenitor de visitar o tener contacto con un hijo o con un ascendiente por una cuestión establecida por una tercera persona. Este caso se complementa con una tercera jurisprudencia, el caso Malvo, en el cual una hija plantea también un habeas corpus contra su hermana para poder tener un contacto, un régimen de visitas hacia su progenitor. Un cuarto caso son los casos de habeas corpus respecto de progenitores que se encuentran en situación carcelaria o de detención para tener un régimen de visitas fijo. ¿Qué sucede? Normalmente las personas que están condenadas pueden recibir visitas, pero normalmente de personas adultas, familiares, eventualmente la madre, eventualmente la esposa. Pero cuando ya hay una separación entre este preso y su esposa, el Tribunal Constitucional, en una serie de jurisprudencias, ha observado que normalmente las ex-esposas que se conviertan en ex-esposas no permiten un régimen de visitas de los hijos hacia los presos. Los presos han propuesto a nivel de amparos y a nivel de habeas corpus tener un contacto con sus hijos, y este Tribunal Constitucional se los ha garantizado. Porque el hecho de que ellos sufran una detención o una situación carcelaria no implica un límite al contacto. Esto es, al vínculo existente entre un padre con su hijo. Bajo estas circunstancias, nosotros podemos observar que este derecho de familia entonces va a tener que ser adecuado a nuestra realidad social. Y este nivel de adecuación no significa transformar las instituciones existentes, sino valorarlas desde una perspectiva constitucional, para dotarles de un nivel de tutela diferenciado, en la cual, más allá de los intereses materializados en un proceso judicial determinado, se tutele además, ¿qué cosa? Una dignidad de cada una de las partes. Y en este nivel, permítame explayarlo, dignidad que no solo lo tienen los progenitores, lo tienen todas las partes, y más las partes que son menores de edad, esto es, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque el propio Código de Niños y Adolescentes les da dicha condición al regular el interés superior del niño. Si este interés superior del niño les permite una condición de sujeto de derechos, la pregunta, y casi todos nosotros podemos observar esto en nuestra realidad jurisdiccional, es que normalmente litigan solo los progenitores. Y no hablo de papá, no hablo de mamá, hablo de progenitores. Porque inclusive estos conflictos llegan a sucederse entre abuelos con un progenitor determinado. Y señores, acá no es un tema de género, acá es un tema de tutela de derechos. Y estas personas, estos sujetos de derechos, que pueden ser niños, que pueden ser adolescentes, también tienen los mismos e iguales derechos que sus progenitores a plantear determinadas condiciones para mejorar su propia situación. Y lamentablemente, el mismo proceso judicial provoca una vulneración, un segundo proceso o nivel de victimización que termina perjudicándolos. Y ustedes los han visto. Cuando ven un proceso de familia, normalmente podemos mentalmente materializar cosas, algunas proposiciones, alimentos, visitas, violencia familiar, tenencia. Y este hijo termina convirtiéndose en prácticamente un trofeo o un instrumento con el cual las posiciones, los intereses y los derechos de su progenitor, sobre todo si tiene la tenencia o tiene la custodia al menos provisional, se ejercen en forma desproporcional a la otra parte. Y este nivel de desproporcionalidad que la realidad jurisdiccional provoca, termina, ¿qué cosa? Afectando a la propia esencia del derecho de familia. Y esta esencia debe ser valorada en un proceso de constitucionalización. ¿Para qué?
para que eventualmente se garanticen los derechos y las posiciones de los que intervienen en dicho conflicto. Y es un conflicto que debe verse desde una perspectiva social, no solo desde una perspectiva de conflicto de intereses, como lo determina el Código Procesal Civil. Y esto ha provocado ¿qué cosa? Que en el Congreso de la República hoy por hoy se debata la necesidad de ¿qué cosa? De articular un nuevo Código de Familia que pueda ser desprendido del actual Código Civil o eventualmente mejorar a nivel de reformulación de las normas del Código Civil a nivel del libro de familia. ¿Y esto por qué? Porque nuestra realidad ha superado los parámetros y límites de permeabilidad de la propia norma. La ley, como construcción social, señores, se adapta a la realidad. Una ley que no responde a las necesidades de la sociedad corre el riesgo de ser decretada ilegítima, disfuncional, eventualmente ineficaz. Si es que la norma no se adecua a las necesidades y a los valores de la sociedad de ese momento, es que nosotros estamos camino a un proceso de reforma. Y este proceso de reforma, hoy por hoy, producto de nuestro contexto a nivel de protección de derechos humanos y de derechos fundamentales, se denomina proceso de constitucionalización del derecho de familia, en la cual elementos de dignidad, elementos de protección de derechos e intereses y posiciones se puedan entender desde otra perspectiva. ¿Para qué cosa? Para mejorar el ámbito, para mejorar los niveles y objetivos de este derecho de familia, que por su propia esencia tienen una condición intuitiva respecto de qué cosa, la familia y de los integrantes de esta familia, porque son el núcleo central de nuestra sociedad. Bajo este contexto, señores, nuestra sociedad ha ido evolucionando. Ya no podemos pensar que somos la sociedad que recepcionó los códigos civil, procesal civil, código del niño y adolescente. Hoy por hoy ha pasado bastante agua bajo este puente. Señores, en la década de los 80, la sociedad peruana se estaba transformando. Tuvo dos problemas muy importantes: el problema económico, producto de nuestra crisis económica, y el problema social, producto del terrorismo, lo cual provocó que la familia en un primer momento se divida, se distorsione, genere la necesidad de la mujer de incorporarse masivamente al mercado laboral. Esto provocó y se complementó con la década de los 90, en que surge la cultura común, una cultura en la cual la ley se está flexibilizando. ¿Para qué cosa? Para bajar los límites de permeabilidad a la norma y de esta manera distorsionarla al cumplimiento y a la satisfacción de las necesidades de los individuos de la sociedad, para finalmente llegar a la primera década de nuestro milenio, en la cual hoy por hoy ya no se puede concebir que la mujer, por ejemplo, tenga menores o tenga muchos más problemas al momento de fundamentar la tutela de sus derechos fundamentales. El concepto de dignidad a nivel de género, hoy por hoy está absolutamente establecido. Hoy por hoy, los puntos, como por ejemplo protección de los derechos sexuales de las personas, está absolutamente reconocido. A tal nivel, por ejemplo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una jurisprudencia vinculante para todos los países americanos respecto de qué cosa, el aborto terapéutico. ¿Por qué? Porque se protege a la mujer que está teniendo a un bebé con severos problemas a nivel de formación. Si este bebé iba a nacer y eventualmente iba a fallecer en forma inmediata, no existía ninguna garantía de protección de los derechos de ambos y el país estaba violentando derechos fundamentales de la madre. Razón por la cual hoy por hoy se puede establecer un mecanismo de tutela de estos derechos sexuales, producto de una jurisprudencia. Y señores, hoy por hoy la perspectiva de poder nosotros apreciar los elementos de nuestras familias es constante. Hoy por hoy para nosotros es mucho más fácil aceptar los procesos de divorcio, los procesos de separación,
inclusive los niveles de conflicto. Ustedes pueden observar que parejas que eventualmente llevan años en un proceso de conflicto y que eventualmente se separan sin provocar divorcio, ojo, esto lo suele pasar, posteriormente y con los años vuelven, regresan, de repente retoman la relación matrimonial y hasta generan un nuevo hijo. La sociedad hoy por hoy permite inclusive que procesos de adulterio sean perdonados para efectos de qué cosa, de satisfacer la posición de la propia familia. Y ejemplos hay muchos. Hoy por hoy nuestra sociedad es mucho más permeable a las posiciones que cada uno de los individuos tiene en la sociedad. Y este proceso de constitucionalización no reconoce derechos. Lo único que hace es declararlos porque finalmente llegan a satisfacer la posición de un individuo respecto a la materialización de sus derechos. Y señores, podrá ser bueno, podrá ser malo, pero finalmente son sus derechos. Y la propia ley no puede generar ni un exceso de tutela, porque se llama paternalismo, ni tampoco una limitación de dichos derechos, porque esto provocaría ¿qué cosa? La distorsión de la realidad en términos jurídicos. Y nosotros, señores, estamos en un estado de derecho social y democrático, donde la ley busca la igualdad de las partes, pero a través de mecanismos democráticos. Y estos mecanismos democráticos deben respetar dichos procesos de reforma social, que, ojo, la ley no lo provocó, es la propia realidad bajo determinados contextos sociales, económicos, morales, jurídicos, temporales, los que han provocado dichos cambios. El proceso de constitucionalización, entonces, señores, no es la reforma del derecho de familia, es ¿qué cosa? La apreciación del derecho de familia desde una perspectiva constitucional, absolutamente intuitiva, no para una parte, para todos los involucrados en un conflicto social. El no satisfacer y el no tratar de arreglar este conflicto social, aunque parezca cuestionable, señores, termina generando un severo problema a nivel nacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes pueden ver en el ámbito judicial el mayor número de carga procesal provienen de los despachos de familia. La pregunta es, de estos despachos de familia, ¿cuántas de las resoluciones y cuántas de las sentencias son cumplidas, son acatadas? Ustedes no habrán visto de repente en los despachos judiciales que el primer proceso, por ejemplo, de alimentos, no provoca un segundo proceso, que por ejemplo puede ser tenencia, no provoca un tercer problema a nivel procesal, que puede ser violencia familiar. Esta acumulación sucesiva de situaciones de conflicto termina provocando dos cosas: la propia deslegitimidad del sistema jurisdiccional, que se ve avasallado por los niveles de conflictividad que existen entre las partes. Y conforme lo conversábamos con un compañero de ustedes, señores, aunque parezca increíble, la desjudicialización de muchos de los conflictos a nivel de derecho de familia es probablemente una de las mejores soluciones, porque solo las partes, al llegar al momento de evaluar sus derechos ante un juez, terminan provocando una situación mucho más contradictoria. Y esto termina afectando finalmente a los niños, a los adolescentes que están envueltos en un conflicto del que no participan, del que no genera siquiera un nivel de vinculación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la perspectiva tradicional y clásica que este derecho de familia debe ser protector y debe ser también paternalista. Sí, pero los niveles de paternalismo también provocan distorsiones. Y esto puede llegar a provocar, por ejemplo, situaciones de padrectomía. ¿Y qué es la padrectomía? Muchos dirán, es cuando el padre deja de ver a su hijo en términos prolongados. Sí, pues, pero esto tiene dos factores. Es por propia decisión del propio progenitor que no desea ver a su hijo para evitar un nivel de conflicto superior o para que eventualmente sus propios derechos no sean aminorados mucho más, o por una segunda circunstancia, que es la de desidia total. ¿Para qué voy a luchar por los derechos de mi hijo si prácticamente en este juzgado no se me va a reconocer mis derechos? Y este señor, por propia voluntad, escapa a sus responsabilidades y obligaciones. No es una justificación, es un nivel que hoy por hoy los psicólogos y los psiquiatras, y me doy, por ejemplo, uso de poder tomar
una conclusión que el doctor Arquidoro Cáceres, profesor también de la Escuela de Posgrado, ha llegado a la conclusión que muchos de estos padres no es que sean malos, sino porque sencillamente se ven avasallados por las circunstancias procesales que terminan finalmente cediendo en sus derechos. Padrectomía, por lo tanto, en dos perspectivas. Una por negligencia y una por voluntad. Pero, señores, estas circunstancias el legislador no las pudo prever en el año 1984, en el 94, en el año 2000. Es más, ni siquiera las pudo prever en el año 2010. Nuestra sociedad es otra, es absolutamente diferente. Y para ello es necesario generar un proceso de reforma a nivel de interpretación, a nivel de visión del derecho en familia. ¿Para qué cosas? Para dotarlo de un mejor mecanismo de protección a todos los integrantes de nuestra sociedad que conforman una familia. Señores, agradeciendo su participación, agradeciendo sobre todo el haber prestado un poco de atención considerando el horario bastante complicado, quedo de ustedes muy agradecido. Antonio Revilla, estudiante de la Universidad Nacional de Oro Gallo, el tercer año. Usted en su disertación dio a conocer que el Tribunal Constitucional respaldaba los derechos del padre que estaba en prisión, pero supongamos que el niño no quiere ir a visitar a su padre, tal vez fue terrorista, narcotraficante, asesino, sicario, y por la inmediatez del caso, las noticias que muchas veces son muy despiadadas. O sea, usted sabe que un niño a los 10 años tal vez no tenga un poder de discernimiento, pero va al colegio, y en ese colegio puede ser discriminado por las cosas que hizo su padre. Este niño puede ser obligado, ya sea a través por su madre, pero no por su madre que quiera llevarlo, sino porque el Poder Judicial, en este caso juez, exigiría la visita del niño hacia su padre. Puede ser que el derecho de familia quiera proteger tanto la unión paterno-filial, de obligar a un niño de 10 años que supuestamente no tiene discernimiento de elección, no tiene una capacidad para diferenciar entre lo bueno y lo malo, obligarlo al niño a ir a ver a su padre en prisión. Esa es mi pregunta. Gracias. Muy gentil por la pregunta, y la propia pregunta se responde a sí misma. Si el niño tiene 10 años y no puede discernir entre lo bueno y lo malo, ¿cómo podría calificar a su padre como bueno o malo? Entonces, bajo esta perspectiva, permítanme responder. Felizmente, en estos casos que el Tribunal Constitucional reconoce estos derechos de estos niños, sobre la base de la petición formulada por el padre, ninguno de estos padres ha sido acusado de terrorismo ni eventualmente de narcotráfico. Sin embargo, existen casaciones, ojo, en el Poder Judicial, en el que se le reconoce la tenencia de niños, inclusive recién nacidos, a favor de quién? De la madre, siendo estas madres condenadas por terrorismo, narcotráfico y a veces hasta por asesinato del propio esposo. Bajo estas circunstancias, la propia pregunta se responde a sí misma. En estas circunstancias son estos niños los que no pueden calificar estos hechos sobre sus padres, porque de por medio existe una relación, un vínculo. Usted, por ejemplo, podría limitar los derechos de un niño sobre su propio padre por los derechos del padre sobre su propio hijo por alguna condición que estos tengan. Eso sería discriminatorio, eso sería peyorativo en términos de protección de derechos, y eventualmente eso no se lo busca la ley. Lo que la ley busca es ¿qué cosa? Proteger derechos. En este caso, el Tribunal Constitucional protegió el derecho del vínculo del progenitor sobre sus hijos, pero también el derecho del niño de vivir en un contexto familiar. Y el que en estos casos hayan llegado al Tribunal Constitucional no respondían a una petición del niño, porque finalmente no está sujeto a estas condiciones procesales. Por último, ni siquiera sabe si están en proceso sus padres, no conocen. Lo que va a evidenciar es la tutela de este niño de vivir en un ambiente de relación con sus familiares. Muchas veces, cuando existe una división social, una crisis familiar, una separación de los progenitores,
Los niños terminan perdiendo totalmente a la familia a nivel de los abuelos, del padre o de la madre, que ya no tiene la tenencia, ¿correcto? Son estas circunstancias las que el Tribunal Constitucional, para el caso de las personas que están en situación carcelaria, no ha procurado distorsionar y ha tratado de establecer un mecanismo. Ahora, evidentemente, esto está sujeto a las condiciones de un régimen de visita. No se le pide que vaya todas las veces. Ese niño también tiene un nivel de desarrollo. Y eventualmente cuando señala que puede ser materia de bullying, que puede suceder en su colegio, yo te permito preguntar. Mira lo que ha sucedido hoy por hoy en nuestra sociedad. Hoy por hoy suceden los casos de sicariato en términos casi constantes y en casos seguidos. Ayer acaban de pasar en noticias de que 2 sicarios se han matado a 2 personas que prácticamente en 8 segundos. La pregunta es, esas personas, por todas las condiciones que pudieran tener, que en el caso de familia no van a tener sus derechos, si viene la pregunta, no podemos distorsionar, no podemos calificar, porque finalmente acá lo que está de por medio, es lo que es materia de nuestra exposición, es la tutela de la relación entre un progenitor y entre un hijo, que en este caso se da por lo que se ha analizado a nivel Tribunal Constitucional, y no de un contexto de realidad a nivel, por ejemplo, de delincuencia. A nivel de delincuencia, hoy por hoy inclusive el legislador ha regulado que en situaciones, por ejemplo, en que uno de los progenitores denuncia tocamientos o eventualmente situaciones de vulneración de la intimidad sexual por parte de un progenitor, la patria potestad se suspende, ¿sí o no? Pero la pregunta es, estas denuncias suelen provocar cosas, lo que se denomina como denuncias falsas. Y esto, al menos en Lima, que lo puedo dar por experiencia personal, es bastante común. Normalmente uno de los progenitores denuncia, hubo tocamientos. ¿Para qué cosa? Limitar los derechos del otro progenitor de manera radical, porque se necesita el transcurrir de 3 años o la acreditación de que esa aseveración o esa denuncia sea corroborada. Entonces, no traigamos situaciones que eventualmente pueden ser de laboratorio, que pueden ser del común, del día a día, pero tengamos en cuenta que más allá de un problema social, es un problema que involucra a individuos. Y si bien existe un niño, que puede ser menor, que puede ser adolescente, ese niño también tiene derecho de relacionarse, al menos de conocer a quién es su progenitor. Eventualmente, nosotros no reconocemos constitucionalmente el derecho de la resocialización del condenado. ¿Cómo se podría resocializar si no puede ver a su hijo? Muchas gracias. Voy a referir a la figura jurídica de las familias ensambladas. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué deberes y derechos se podrían generar entre el padre o madre afín respecto del hijo ajeno? Esto es, el hijo del conviviente, una nueva pareja o bien matrimonio. Y una segunda interrogante a plantear es la siguiente: ¿es posible a corto plazo en nuestro ordenamiento jurídico la inclusión de la figura de la guarda de hecho del niño, niña o adolescente en las familias ensambladas? Las dos preguntas bastante interesantes y que, aunque parece increíble, ya se encuentran en el ámbito de desarrollo de la Corte Suprema. Ya existen 2 procesos en los cuales quienes han sido convocados para dar algunas opiniones y inclusive de otros casos bastante más interesantes, como por ejemplo el reconocimiento de derechos a parejas concubinas impropias. Esto es, la que existiendo un impedimento matrimonial plantea el reconocimiento de la familia real. Pero muy bien, para efectos de responder la primera interrogante a nivel de familias ensambladas respecto de los hijos, de los derechos u obligaciones de los hijos. Cuando el Tribunal Constitucional resuelve la sentencia Reinaldo Scholz, permítame para que pueda ver la doctora, cuando el Tribunal Constitucional analiza el caso de Reinaldo Scholz, reconoce que todos los hijos existentes en un matrimonio, esto es una unión matrimonial o una unión convivencial, según sea lo que se determine en cada caso, los hijos van a tener los iguales derechos como también las mismas obligaciones. Y en el caso de las obligaciones van a ser las mismas que si fuera un hijo natural.
Esto es el deber y el derecho de asistir a dicho progenitor o esposo del progenitor en su oportunidad. Pero uno de los derechos más importantes que reconoce en forma implícita y que eventualmente han sido desarrollados ha sido ¿qué cosa? Acceder a los derechos que tiene un hijo natural respecto del hijo de la pareja de dicho ciudadano. En el caso específico de Reinaldo Schwartz, ¿cuál fue? El acceder de manera directa a los derechos de ser miembro de un club de la Marina. Bajo esta situación, el solo ser parte de una familia ensamblada le va a garantizar iguales y similares derechos. Y esto puede permitir, inclusive en el futuro, acceder a los seguros. Señores, hoy por hoy cuando ven ustedes familias ensambladas y por ejemplo uno de ellos pertenece a una entidad pública, privada, la que fuese, que le da derechos a nivel de seguros a este señor, estos derechos son para él mismo como titular, son para la esposa, en este caso puede ser una segunda esposa, y a sus hijos naturales. Los hijos de la pareja, por más que exista un matrimonio, no están incluidos. Esta sentencia del Tribunal Constitucional, vía interpretación, puede permitir ¿qué cosa? La homologación de estos derechos, porque no es una obligación ni un derecho del esposo de la madre el otorgarlos. Es sencillamente una condición que los hijos adquieren por la voluntad de los padres al contraer o matrimonio o generar un concubinato. Y en el segundo caso, a nivel usted mencionaba de la guardia, ¿correcto? Señores, hoy por hoy el Tribunal Constitucional y el propio Poder Judicial a nivel de casaciones ha determinado que inclusive, dependiendo de las circunstancias, ojo, no es en general, es dependiendo de las circunstancias, los abuelos tienen mejor derecho que los propios progenitores. Hoy por hoy las diferentes circunstancias de nuestra sociedad nos permiten decir que en algunas situaciones los propios padres, madre-padre, no se encuentran muy cerca de los hijos. Quienes ejercen realmente el cuidado son los abuelos. Y dependiendo de las circunstancias, en este caso, la madre, en la jurisprudencia que le menciono, una madre era drogadicta y el otro padre estaba ausente y a la muerte de la mamá reclama por sus derechos. En dos jurisprudencias la Corte Suprema planteó que eran los abuelos los que tenían mejor derecho frente al progenitor, para efectos de qué cosa, mantenerlo abajo, porque era lo mejor para el desarrollo y sociabilización de los niños. Como ustedes verán, estos procesos de interpretación nos permiten señalar el derecho no se circunscribe a entender matemáticamente las relaciones a nivel de los silogismos que plantea la ley, sino que además se tienen que interpretar esos elementos normativos por los elementos que se están evaluando en el ámbito jurisdiccional. Muchas gracias. Su gran experiencia. ¿Sería posible considerar como causal de divorcio actualmente estos hechos de violencia familiar? Apreciado señor, muchas gracias por la pregunta. Ya está reconocido, señor. El Tribunal Constitucional hace ya casi 6 años, a través de la doctora Villanueva, en la Defensoría del Pueblo planteó la inconstitucionalidad del inciso 3 del artículo 333 del Código Civil, en el cual se planteaba que era una de las causales la violencia reiterada respecto de una de las partes sobre la compañera y compañero, en este caso de la misma matrimonial. Cuando la Defensoría plantea esta demanda, plantea que no se necesita una conducta reiterada y constante. ¿Por qué? Porque esto afecta la dignidad de cada una de las partes. Y basta un hecho para que provoque esta vulneración a esta dignidad. Materia que permite, ¿qué cosa? El planteamiento de la disolución o separación. Ahora, lamentablemente esto es en términos normativos y en términos doctrinarios. Nuestra realidad social nos permite señalar que a pesar de existir situaciones de violencia familiar,
eventualmente las condiciones, las patologías que cada una de las partes pueda tener, no necesariamente provocan la disolución. Eventualmente existen ¿qué cosas? Por ejemplo, el síndrome de Estocolmo, en el cual una de las dos partes se siente atraída por su secuestrador emocional. Y esto puede limitar ¿qué cosa? La interpretación y propia valoración de su propia integridad. ¿Por qué? No porque sea loca, no porque tenga menor percepción de sus derechos, sino porque es un problema que escapa a una normal interpretación de su propia posición frente a la pareja. Entonces, hoy por hoy, cuando se observan estos conflictos sociales en un ámbito jurisdiccional, lo que no se hace es investigar a las partes. Y esto podría generar, por ejemplo, una evaluación similar a lo que sucede en un proceso penal, en donde el peritaje no se ejecuta y no se llega a saber por qué es que falleció o por qué es que se generó la muerte de una determinada persona. Si fue por el toque de bala, si fue eventualmente por envenenamiento. La no evaluación de los sujetos intervinientes provoca que múltiples veces los jueces emitan resoluciones que pueden ser pulcras, que pueden ser idóneas, que pueden ser justificadas y sustentables en términos argumentativos, pero que no pueden ser materializadas. ¿Por qué? Porque sencillamente las partes presentan problemas que eventualmente requieren una terapia, una asistencia a nivel psicológica o eventualmente hasta tratamiento médico. Hoy por hoy los niveles de depresión, que por ejemplo en la década de los 90, en la década de los 80, como mi padre decía, son cuestiones absolutamente triviales, no se consideran así. Hoy por hoy los problemas emocionales, inclusive los niveles de estrés, son medicados. Y esto no es por una cuestión de desvaloración de nuestra perspectiva. Ya existen procesos bioquímicos en nuestros organismos que provocan esta distorsión. Distorsión inclusive que acaba de reconocer el Tribunal Supremo de Australia hace menos de un mes, en el que reconoce, ¿qué cosa? La asexualidad. Y este es un proceso que eventualmente no resulta comprensible para nosotros en términos ordinarios, pero la sexualidad es ¿qué cosa? Es la pérdida de una identificación sexual, que solo se produce por una cuestión biogenética, absolutamente distinta. Y es, por ejemplo, lo que acaba de reconocer también el Tribunal Supremo en Estados Unidos, que no ha legalizado el matrimonio homosexual, lo que ha garantizado y lo que ha tutelado es ¿qué cosa? La voluntad de cada uno de los individuos de contraer una relación jurídica, que en este caso es matrimonio, con otra persona. A lo que Barack Obama manifestó: el amor es el amor. Estas perspectivas son totalmente distintas. Y para el regreso a su pregunta, le digo, hoy por hoy viene una constitucional, el Poder Judicial y además las propias comisarías en términos internos, lo que hoy por hoy es protege de manera directa e inmediata la dignidad. Y si esta se afectó por una vez, es motivo suficiente. Muchas gracias. Felicitamos al doctor Manuel Bermúdez Tapia por su excelente participación y brindamos nuevamente un fuerte aplauso. A cargo del doctor Víctor Anacleto Guerrero, tiene el noble placer de entregarle una cartilla de reconocimiento, un diploma de reconocimiento y un presente también. Estimados colegas, antes de hacer la entrega de reconocimiento del presidente al doctor Bermúdez por su brillante exposición, dos diligencias quería hacer. La primera es agradecer profundamente las palabras del doctor Francisco Gómez hacia mi persona como especialista de seguridad social, muy generosa, la agradezco profundamente. Y la segunda contingencia es que quería pues invitar a todos los colegas, también estudiantes, a que participen en la semana que empieza el día domingo por los 91 años de nuestro Colegio de Abogados, que empieza con un desfile, un desfile a las 9 de la mañana, que está de las 8 de la mañana, concentrados en el ex local
de la Corte Superior, San José y Peña, y luego, después del desfile y el salimiento pabellón, va a haber un desayuno de confraternidad. El día lunes tendremos la inauguración del campeonato de fulbito, que participan 12 equipos, y el día martes tenemos una conferencia del doctor César Nagasaki Servigó sobre los problemas penales y procesales relacionados con el delito de lavado de activos. Aquí queremos hacer una diligencia. El doctor Nagasaki, como es una persona muy ocupada y con un sinnúmero de juicios, él va a estar acá empezando su conferencia 6:45, porque a las 9:30 tiene que ir al aeropuerto. Así que les pedimos a todos que estén desde las 6:30. Para 6:45 empezar la conferencia, él va a exponer 1 hora y media y también se va a someter a las preguntas que quiera el auditorio. Así que les pedimos, por favor, que estén máximo 6:45 para el inicio de la conferencia del doctor Nagasaki. El día miércoles tenemos la incorporación de 38 nuevos colegas a nuestro orden. El día jueves tenemos la conferencia del maestro Aníbal Torres Vázquez sobre responsabilidad civil a las 7:00. Y el día viernes, después de la sesión solemne, participa el doctor Raúl Chanamé Orden, que es presidente de la Junta Nacional de Decanos y decano del Colegio de Abogados, que va a dar una conferencia sobre los retos del abogado en el siglo XXI, y también va a ser declarado visitante ilustre. Y terminamos con una cena danza amenizada por la orquesta de los hermanos Carvalho. Así que por favor les pedimos su parte y pasar el momento de dar agradecimiento, obviamente todo por el 91 años de nuestro colegio. Bien, dicho esto, queremos entregar un diploma de reconocimiento al doctor Manuel Bermúdez Tapia por su excelente exposición. De verdad, él es un conocedor del tema del derecho constitucional y familia, y estamos seguros que va a seguir apoyándonos en los viajes políticos. Doctor Manuel Bermúdez, del Colegio de Abogados, tiene el honor de hacer la entrega de diploma de reconocimiento por su día de exposición, y recíbalo en homenaje también a los 91 años de nuestro Colegio de Abogados, y siempre con el respeto y estimación a su persona, y seguro de contarse otra vez con otra exposición tan brillante como la de hoy. Vamos a entregar un presente al doctor Bermúdez, un recuerdo de nuestro colegio su 90 años. Bueno, estamos contentos de agradecer al maestro Francisco Gómez por la presentación de su libro. No olvidar, está en todas las librerías sobre seguridad social, que es un tema de especialización, y el maestro Gómez también va a estar en exposiciones en nuestro colegio. Quisiera terminar dando fuertes aplausos al doctor Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias.